preparamos nuestra Biblia, nuestra escuelita, y también preparamos nuestros oídos, hermanos, y nuestros corazones para atesorar lo que nuestro Dios desea compartir con cada uno de nosotros en esta hora. Desde el lunes estaba pensando y decía, ¿reparto las preguntas o no las reparto? ¿Reparto las preguntas o no las reparto? Y adivinen qué, no las repartí. Y me dije, los hermanos de la iglesia sin duda están estudiando esta lección y sin duda van a responder, porque han respondido esas preguntas en casa. Se han tomado el tiempo a pesar de las dificultades, a pesar del tiempo que quizás no es lo que quisiéramos tener, ¿verdad?, para dedicarlo al estudio, pero siempre, hermano, dedicamos ese tiempo para estudiar estas lecciones. Y voy a empezar con una pregunta. A ver si alguno de ustedes es capaz de responder. ¿Qué es eso? Un cuadernillo. Bueno, me la respondieron más de lo que yo pensaba que lo haría. Así es. Es una escuelita. Ahora, hermanos, nos vamos a detener en un estudio. Tienen el título de la lección, hermano. El título, hermanos, de la lección es una mirada más de cerca a la ley. Ahora, hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si yo le digo a alguno de ustedes, hermano, hermana, tómese el tiempo que usted desee y dígame qué es esto? ¿Qué me diría? Bueno, pues es un cuadernillo de estudios bíblicos para adultos cuyo título central es La historia del pacto y se divide en más de una parte. Tiene aproximadamente 13 lecciones y cada una de esas lecciones trata de esto, de esto, de esto, de esto y de lo otro. Lo escribieron los hermanos Taller y lo vamos a leer desde tal periodo hasta tal periodo. Hay una diferencia, ¿no?, entre las dos respuestas. ¿Por qué? Porque en una le dimos una mirada más de cerca al cuadernillo. En la otra pues dimos una respuesta correcta, pero sin detalles. Ahora, hermanos, el título es una mirada más de cerca a la ley. Y espero, hermanos, si yo les preguntara, ¿qué es esto? Es una Biblia. Pero, viéndola de cerca, ¿qué me podrían decir que es esto? No terminamos, hermanos, de decir lo que es esto. Por eso es importante, hermanos, de que cuando veamos la palabra de Dios, cuando veamos la ley de Dios, lo hagamos de una manera cercana. ¿Por qué es importante ver las cosas de cerca, hermanos, y no darles una espiada, como decimos nosotros, o una vista superficial? ¿Por qué creen que es importante? Miren, hermanos, porque cuando no lo hacemos de esa manera, se nos van aspectos importantes de cualquier cosa. El hermano Efraín anda un saco negro, sí, y la corbata, la camisa, el pantalón, los calcetines, los zapatos. Hermanos, ¿ustedes creen que es importante ver de cerca la ley de nuestro Dios? Espero, hermanos, contar con su apoyo en esos comentarios. Nuestro hermano César, nuestro hermano Eddie, esa vez que tuvimos el estudio de esa lección que estuvo hermosa, hermanos, y espero de que no nos quedemos con las ganas de aportar, hermanos. Si alguien también tiene alguna pregunta, conforme vayamos desenvolviendo, hermanos, esta lección, tiene la libertad de hacerlo, y con la ayuda de nuestro Dios y la ayuda de nuestros hermanos obreros, trataremos, hermanos, de que esa duda sea resuelta.
Hermano César, ¿qué es una ley o para qué sirve la ley? Hablando terrenalmente, y se lo hago directamente a usted porque usted dio un comentario muy especial ese día. Gracias, hermano. Pase. Imagine cómo estamos, hermano. Le decía ese día cómo estamos, que tenemos leyes. Si no tuvieran las leyes, ¿cómo estuviera el mundo? Un desastre. Entonces las leyes se hicieron para respetarlas y las respetarlas. Ahí está. Decía nuestro hermano César, hablando en el mundo secular, si teniendo leyes estamos como estamos, ¿qué sería del mundo si no hubieran leyes? ¿Qué sería del mundo si no hubiera una condena por alguien o para alguien que asesina a otro? ¿Qué sería del mundo, hermano, si no hubiera ese temor de ser condenado si yo robo a alguien? Hermanos, estaríamos, como decía nuestro hermano César, peor de lo que estamos. Y nuestro hermano César tocó un punto muy esencial, y es que las leyes se han hecho para algo. Para algo, hermano. Las leyes no están ahí solo por estar, sino que se han hecho con la intención, hermano, de que toda la comunidad viva de una manera Ordenada. ordenada. Si es que obedecemos las leyes. Pero si no obedecemos esas leyes, hermano, ¿qué va a pasar? Hay infracciones, hay condenas, hay castigos. Hablando materialmente, hermano. Ahora, ¿cuánto más, hermano, cuando estamos hablando de la ley de Dios? Que se ha manifestado, hermanos, que nos ha llegado a nosotros por medio de esta sagrada escritura. Una mirada más de cerca a la ley. Texto base, leámoslo, hermanos, en Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19. ¿Alguien tiene la gentileza, hermano, de leerlo? Se lo voy a agradecer. Deuteronomio 17:19. Hermano Marcopero. No, perdón, hermana. Gracias, gracias, hermano. Pasa, hermano, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Gracias. ¿A quién se le daba esa instrucción? Al pueblo de Israel. No. No. ¿Perdón? Al que sería rey. Al que sería rey le dice, y lo tendrá, vamos a leer desde el 18. Si leemos desde el 14, hermanos, vemos que se nos habla acerca de las instrucciones acerca de un rey. El 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Se imaginan, hermanos, al rey escribiendo toda la ley? Ese era un mandato que nuestro Dios le dio. Y dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Por qué creen, hermanos, que es importante que el líder de una nación o el líder de una congregación tenga consigo a la ley? ¿Qué pasaba, hermanos, cuando el rey de Israel era corrupto? Todo el pueblo lo seguía, hermanos. Pero ¿qué pasaba cuando el rey era obediente?
obediente a los mandatos de nuestro Dios. Porque hacía lo que el rey decía. Entonces, hermanos, este mandato para el rey de Israel no era solo para que lo tuviera por ahí, pero que si quisiera, pues que lo cumpliera, o que no lo cumpliera. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que Dios dio una ley a su pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? ¿Con qué propósito Dios le da una ley a su pueblo? ¿Creen que quería lo mejor para su pueblo Dios? Sí, ¿verdad? Dios, hermanos, nos da la ley porque desea lo mejor para su creación, para todos. Y en la ley de Dios vamos a ver más adelante que no solamente es para los seres humanos, sino que Dios tiene cuidado incluso de la naturaleza, ¿verdad? De los animales. Y ahí hay leyes que nosotros pensamos que ya no se deben de cumplir, pero de verdad, ¿verdad? Debemos de practicar esas leyes. Muy bien. El objetivo de la lección, y es acá donde se pone interesante: identificar y definir las divisiones y distinciones, las partes y las prioridades del pacto mosaico, la Torá. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué es importante identificar y definir las divisiones y distinciones, las partes y las prioridades del pacto mosaico? Viéndolo, hermanos, con una mirada clara, de una manera más cerca, de una manera más detallada, de una manera más precisa, hermanos, como decía nuestro hermano Wester, con una lupa. Vamos a considerar, y es un tema que la iglesia maneja, hermanos, y por eso no nos vamos a detener mucho ahí. Pero antes me gustaría saber si en base al título, al texto de memoria o al objetivo de la lección hay algún comentario, o si tienen alguna pregunta hasta ese momento. ¿Algún comentario, hermanos obreros? Sí, amén, hermano. Sí, hermano Gabriel. Pase, hermano. Pase, hermano. Como dice el título, una mirada más cerca de la ley. La ley Dios lo estableció para bienestar del pueblo, para que el pueblo no se desviara, pero aún así el pueblo Israel, la ley lo usó como una cerca, ya no como una obediencia, porque ellos el sábado lo miraban como una ley. Porque si ellos, algunos estaban recogiendo leña en el sábado, lo apedrearon y lo agarraron estrictamente, seriamente, y no es así. La ley es una obediencia que con solo ver la ley el pueblo obedeciera, pero ellos, como eran rebeldes, entonces ya la ley la agarraron como un Dios, porque miraban la ley, se ponían a temblar, ya no era con Dios, sino la ley. La ley es santa, es buena, si uno obedece. Si no obedece, no es buena. Pero si obedecemos, sí es buena la ley, porque la ley lo estudió nuestro Dios para bienestar de todos nosotros y también para toda la gente. Si no hubiera ley, no hubiera amor, pero como hay ley, hay amor. ¿Y quién escribió esa ley? Pues fue nuestro Dios en el monte de Sinaí. No dice no matarás, pues, y el que mata va a tener que pagar sus cuentas. El que roba lo mismo, como decía el hermano César. Si no hubiera ley, ¿para qué sembrar a usted? Para el vecino, porque como no hay, usted siembra, el otro se lo lleva en un costal. No hay ley, ¿verdad? Pero la ley, hermano, es una distancia para que nosotros respetemos a nuestros semejantes y amemos a nuestros semejantes. Por eso damos una mirada más cerca de la ley. La ley nos hace acercarnos más a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Si no hubiera ley, imagínese usted, un carro se pasa llevando a otro carro y otro se pasa.
ahí anda para arriba y para abajo, y nosotros durmiendo. Mire cómo es nuestro Dios. Mientras nosotros dormimos, Dios nos cuida. Ahora, ¿cómo nos cuida? Pues nos cuida por medio de las autoridades, de los poblados, de las naciones. Ahí está la ley, hermano. Y muchas veces nosotros no la respetamos. Hay gente que termina la ley, empieza a decir las grandes palabras, hermano. Mire, hermano, y eso es un pecado delante de Dios, hermano. Para eso es las leyes, para nosotros y también para ellos, el mundo entero, hermano. Yo eso entiendo. Cuando miramos, Santiago dice que miremos, el que mira atentamente la ley perfecta, dice, y se acerca a ella, dice, y no es un oidor, dice, olvidadizo, sino hacedor. El hermano va manejando, pero como es hacedor de la ley, va manejando conforme la ley dice, pero si no es hacedor de la ley, cuando va detrás corriendo a la ley detrás, ¿y qué te? ¿Qué tanto? No, es así, iba, hermano, o iba yo, pues. Hermano, y a la ley cae, le da una sanción, hermano. Ahora, es un bienestar para que nosotros nos hagamos, porque amamos a nuestros semejantes. Yo eso entiendo de la ley solamente, hermano, pásenme. Gracias, hermano Gavino. Y se me vino a la memoria el comentario que hizo nuestro hermano Eddie. No sé si quiere aportar al hermano Eddie. ¿Sí, hermano Eddie? ¿Se anima? Porque tiene mucho que ver, porque él decía cómo nosotros vemos la ley de Dios. ¿Cómo la vemos? La vemos como una obligación. ¿Vemos la ley de Dios como algo que nos prohíbe hacer algo o algo que de verdad está ahí diciéndonos no pases de aquí porque te van a hacer daño? Hermano Eddie, por favor, hermano, disculpe. Paz, hermanos. Paz, hermano. Gracias por la oportunidad, hermano. Como hablábamos ese día, cuando estudiamos en la escuelita, hablábamos también con respecto a lo que muchos dicen de la ley de guardar el sábado, decía nuestro hermano David. Y yo hacía el comentario como yo lo observaba, ¿verdad? Yo para mí, pues podemos diferir muchas, cada quien tiene su propia opinión, ¿verdad? Pero yo me refería a lo que dice Juan 14:15, ¿verdad? Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y podemos ver que ese versículo lo podemos partir en tres partes, ¿verdad? Lo que decía el hermano David. Primero, el amor, ¿verdad? Si me amás, amamos a Cristo, ¿verdad? Guardad que mis mandamientos. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que el sábado no lo deberíamos ver como una ley impuesta. Amén. Como una carga. No lo debemos ver como que es una carga. Tenemos que ver, hermanos, que lo hacemos por amor a quién, por amor a Cristo. Entonces, si amamos a Cristo, guardamos los mandamientos, ¿verdad? Entonces deberíamos ver el sábado como un mandamiento, no como una ley que se nos impone, que si usted no va al sábado, crucificamos a la gente, ¿entienden? Entonces lo hacemos, hermanos, porque amamos a Cristo, ¿verdad? Y a veces es un poquito difícil entender ese concepto, hermano, porque pues yo lo veía de otra manera, se los digo, y gracias a Dios, pues, hablando con muchos hermanos, he podido entender lo que significa eso, ¿verdad? Entonces, si yo vengo el sábado a la iglesia, no es porque sea una ley impuesta que yo tenga que seguir, sino que lo hago porque amo a Cristo, ¿verdad? Y si amo a Cristo, sigo y guardo sus mandamientos. Amén. Amén. Isaías lo dice de alguna manera y dice, si retrajeres tu pie de hacer el día de reposo y haces esto y lo otro y lo otro y lo otro, dice, entonces te deleitarás en tu paz. No porque el hermano pastor me va a regañar si no vengo el sábado, sino porque he comprendido de que el guardar los mandamientos es una muestra de amor para con Dios. Por amor y no por miedo, por amor y no por temor. Así es como debemos de ver la ley de Dios, ver la ley como Dios la ve, hermanos, no como nosotros querramos verla, no como a nosotros nos conviene verla, sino como Dios ve esa ley. Y ya vamos a ver cómo Dios la ve, hermanos, y vamos a ver si concuerda en cómo nosotros la vemos y en cómo nosotros la estamos obedeciendo. Hermano María, gracias, hermano. Así deberían de ser todas las
la leerán todos los días de su vida. Y me pongo en esta parte, ¿no?, que el Señor nos regala teniendo la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿cuántas veces estudiamos la Biblia? Y dice aquí: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Verdad? Si creemos que tenemos un Dios, ahora tenemos que aprender a temerlo, pero no con ese temor, ¿verdad?, que infunde un miedo, ¿verdad? Decir, bueno, lo voy a hacer porque tengo miedo, porque esto, porque aquello, sino que un temor es un respeto hacia Dios, un amor hacia Dios. Y ya lo decía nuestro hermano Eddie, y la palabra de Dios también, ¿verdad? Que el que dice amar a Dios, pues tiene que también guardar sus mandamientos y andar como el Señor Jesús anduvo. Dice que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de la ley y estatutos. No solamente nos basta leerlo, no solamente nos basta, tengo la Biblia y lo abro y a ver qué se me ocurre, voy a abrirlo y ya leí. Lo que usted decía, ¿verdad? Mirarlo más de cerca, mirarlo más a profundidad. Dice para ponerlo por obra. Nuestro hermano Gavito también citaba un texto que yo también tenía para compartir, ¿verdad? En Santiago dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, ¿verdad? Nos habla acerca de la perseverancia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros, al leer la palabra, al escucharla y ponerla por obra, pues seamos bienaventurados. Y el Señor lo mismo se lo dice al rey, se lo dice a su pueblo, ¿verdad? Miramos a través de la palabra que el Señor siempre desea que nos vaya bien, pero sin duda, si no hubiera lo que nuestro hermano Castillo decía, no hubiera una ley, ¿cómo está el mundo? El mundo está de cabeza, ¿verdad? Y incluso si no hubiera esta palabra con nosotros, hermano, y si nosotros no la leemos, aunque la tengamos en la casa, ¿cómo estaremos, verdad? O lo hacemos por obligación. Bueno fuera, hermano, digo yo, al menos alcanzaríamos que lo hiciéramos pues por obligación, pero a veces ni por obligación lo queremos hacer. Incluso decimos amar a Dios, pero ¿qué hacemos con nuestras obras? ¿Qué es lo que el Señor, hermanos, nos está tratando de decir a través de su palabra, de lo que estamos estudiando? Y más adelante vamos a mirar cómo el Señor quiere que seamos su especial tesoro, seamos su pueblo santo, como lo fue Israel. Pero requiere, hermanos, ¿de qué? De perseverancia. Perseveremos, hermanos, no es fácil, pero con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, pues vamos a poderlo hacer. Amén. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Me hizo recordar de dos aspectos muy interesantes. Y lo tendrá consigo. Habla de cercanía, ¿verdad? Habla de algo que va a estar ahí a la par suya. Hermanos, si creemos de que esta palabra y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda. O sea, hermano, si no leemos la Escritura, ¿qué temor? ¿A quién le vamos a temer si no conocemos a Dios? ¿A quién le vamos a temer? Por eso es importante, hermanos, que no solamente tengamos la Escritura ahí en la almohada de la cama, solo como esto, ¿verdad? Como almohada, si no la leemos. El mandamiento para el rey era: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y aquí viene el por qué o el para qué. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. 1. 2. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Porque si no las conoce, ¿qué va a guardar? Y 3. Para ponerlo en práctica. Lectura. ¿Qué más? Temor, lectura, hermanos, el conocer y la práctica.
Eso se va a lograr, hermanos, solo si vemos de cerca la ley. Porque si lo leemos como un periódico, podemos leer la escritura, hermanos, del Génesis al Apocalipsis 10, 15, 20, pero no va a servir de nada si no meditamos en ella como Dios quiere que lo hagamos, si no lo vemos con ese cuidado que Dios quiere que lo hagamos. Muy bien. Texto clave del Salmo 19, y aquí, hermanos, vamos a ver cómo Dios ve esa ley. Y preguntémonos si nosotros la vemos de esa manera o no. Salmo 19. Y después de esto, sin duda, habrá mucho que comentar, así que les voy a dejar el tiempo. El Salmo 19. Lo vamos a leer todo. Salmo 19 dice a la letra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Acá viene, hermanos, lo enfático. La ley de Jehová, ¿cómo es? Imagínense, que convierte el alma. Vamos a ver. 7. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y vea cómo finaliza este texto, hermano. En guardarlos hay grandes galardones. ¿Y nosotros cómo vemos la ley de Dios, hermanos? ¿Creemos que Dios se equivocó en dar su ley, hermano? ¿O somos nosotros los que queremos hacerla nuestra manera de vivir? ¿Es pura la ley de Jehová, hermanos? ¿O nosotros somos impuros? ¿Es recta la ley de Jehová o nosotros somos, hermanos, los que torcemos nuestro camino? Por eso, hermanos, depende mucho de cómo cada uno de nosotros vea la ley de Dios. Si la vemos como Él la ve, en guardarlos hay grande galardón, termina diciendo el salmista. Pero si no, lo vamos a sentir como una carga. Este Dios que ustedes creen solo prohibiendo cosas pasa. A mí me han dicho, el pecado vino al mundo por las prohibiciones de Dios. ¿Cómo vemos los mandamientos de Dios nosotros, hermano? ¿Cómo? ¿Se equivocó Dios al decir no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Se equivocó en decir no te harás imagen ni las honrarás? ¿No tomarás mi nombre, hermano? ¿Se habrá equivocado, hermanos, en decir acordarte haz del día de reposo? Ahora, hermanos, leyendo esto, y aquí quiero que prestemos mucha atención. Vamos a Colosenses 2. Ya leímos las cualidades de la ley de Dios. Colosenses 2.
Vea lo que dice Colosenses 2. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces, lo que leímos en Salmo nos dice que la ley es perfecta, es recta, pero aquí nos dice, hermanos, y cuando no vemos de cerca la ley, utilizamos este texto para decir que Cristo vino a abolir la ley. Y ahora entramos, hermanos, y tengamos en mente este texto, a cuál ley es que se está refiriendo y por qué el objetivo de la lección dice identificar y definir las divisiones y distinciones, las partes y las prioridades del pacto mosaico. Vamos a hablar, hermanos, acerca de las divisiones de la ley. Primeramente, y muy importante, hermanos, es reconocer lo que nos dice Segunda de Timoteo. Leamos Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a tratar, hermanos, y como es un tema que la iglesia maneja, solo vamos a ver dos diferencias. ¿Y cuáles son esas leyes? Segunda de Timoteo 3:16 dice a la letra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, hermanos, y muy importante es de que toda la escritura es inspiración divina. Que tanto los 10 mandamientos, hermanos, como los 603 preceptos, no podemos decir, ¿verdad? Moisés se inventó los 603 preceptos. No. Sino que provienen de Dios. Toda la ley, hermanos, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Dios, hermanos, hace diferencia entre los 10 mandamientos y la llamada ley de Moisés. Ahora vamos a considerar, hermanos, solo dos diferencias. Hay más, pero por motivos de tiempo y porque es un tema que la iglesia maneja, vamos a considerar solo dos diferencias. Los 10 mandamientos, hermanos, ¿quién los escribió? ¿Cómo? ¿En qué? Yo sé que es un tema que manejamos. Éxodo 31, y aquí hay un grupo de hermanos con los cuales vimos este tema, que deberían de ayudarnos. Éxodo 31, 18, hermanos. Dice, y dio a Moisés, me avisan para que todos lo tengan. Muy bien. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Refiriéndose a qué, hermanos? A los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver, hermanos, los otros 603 preceptos, o la llamada ley de Moisés, aunque no es ley de Moisés, sino que Moisés, hermano, solamente fue, por así decirlo, el escribiente. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31.
desde... hasta de memoria se lo damos al hermano Gabriel. Y vea cuál es, hermanos, la diferencia entre los 10 mandamientos y la otra ley. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Aquí hay 2 o 3 diferencias en este texto. Uno, ¿quién las escribió? ¿En qué? Ok. Los 10 mandamientos, ¿quién los escribió? ¿En qué? ¿Con qué? Ok. ¿Hay una diferencia o no? Ok. Ahora vamos a otra diferencia. Aquí mismo está. Primero vamos a ver la ley de los 603 preceptos. 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo, ¿cómo dice? Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora vamos a ver dónde iban los mandamientos. ¿Dónde vamos a verlo? Denme un texto. Ajá. Y dice que no había más sino las 2 tablas de piedra dentro del arca. Primera de Reyes 8:9, ¿no? Ya ven. Es un tema, hermanos, que como iglesia debemos de manejar para explicar lo que leíamos en Colosenses 2:14 y también lo que leemos en Gálatas 3:10. Primera de Reyes capítulo 8. Estamos hablando, hermanos, estamos tratando de aclarar el objetivo de la lección, que dice identificar y definir las divisiones y distinciones, las partes y las prioridades del pacto mosaico. ¿Sí? ¿Qué texto, hermano? Ayúdenos para leer. ¿Qué texto? 8:9, muy bien. Primera de Reyes 8:9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Herón, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Está bien claro. Muy bien. Dentro del arca solo había, y al lado pusieron el libro de la ley. Dentro del arca los 10 mandamientos y al lado los 603 preceptos. Así, eso del conteo, hermano, de los 603 preceptos es un conteo hecho por hombres. No es de que Dios haya dado un número exacto, solamente aclarando eso. Cuando decimos eso es un conteo que se ha hecho por gente a través de los años, hermanos, y se ha llegado a esa conclusión de que hay 603 más los 10, 613 mandamientos. Ahora, hermanos, vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta? Hermano René. Sí, pasa, hermanos. Hermanos, en lo personal, ¿verdad? Me causa un poquito de intriga, se podría decir, al tratar de separar las leyes, tanto en los mandamientos como en la ley de Moisés, hermanos, porque como iglesia de Dios consideramos a toda la ley una sola unidad. Y hermanos, justamente ahí está el peligro cuando nos ponemos a separar, porque si nos damos cuenta, hermanos, el mundo actualmente solo quiere obedecer los 10 mandamientos y se olvida de toda la otra ley. Y fue justamente, hermanos, lo que le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, se enfocó en los 10 mandamientos y se olvidó del amor al prójimo. Personalmente, hermanos, creo que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, pero los 10 mandamientos son un resumen de toda la ley. Amén. Por eso es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, incluso la resumió hasta 2 mandamientos. Entonces, hermanos, toda la ley
en lo personal se considera como una sola unidad. Recordemos, hermanos, que hay mandamientos y hay leyes que ya cumplieron su propósito y ya no están bajo observación. Hubieron mandamientos territoriales, mandamientos de conquista, o sea, fueron mandamientos que se le pidió a Josué exterminar a la nación. Son cosas, hermanos, que aunque son la unidad, aunque son una sola unidad, esos mandamientos ya cumplieron su propósito, tan hermanos como los mandamientos de ritos y de todos esos que vemos en el Antiguo Testamento, que el propósito desde el apóstol Pablo era llevarlos a Cristo. Una vez nos lleva a Cristo, entonces ellos cumplen su mandamiento y ya no están bajo observación. Pero aún así, hermanos, no deja de ser ley de Dios. Sea que lo haya dado por el dedo, sea que Moisés lo haya escrito, hermanos, sigue siendo una unidad, una sola unidad de la ley. Ahora, ¿por qué quiero resaltar eso, hermanos? Porque el pueblo de Israel, hermanos, se enfocó tanto en la ley, como ya algunos lo mencionaron, se enfocó tanto en ser perfectos en la ley, pero se olvidaron de la misericordia al pobre. Por eso Dios les tuvo que recordar y les dijo: yo no quiero sacrificio. O sea, yo no quiero que ustedes observen la ley a la perfección, sino quiero que ustedes hagan misericordia para con el prójimo. Ahora, habían los comentarios de nuestros hermanos, ¿no? Y dicen, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos perfectamente, y es así la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo lo manifestamos? O sea, pues lo manifestamos amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Lo manifestamos estando en las necesidades de los demás. O sea, una cosa es venir a la iglesia y eso está muy bonito, y gloria a Dios por ello. Pero, ¿qué hay de lo demás? O sea, ¿qué hay de lo que no vemos? Porque aquí, pues aquí yo puedo, si a mí me preguntan, hermanos, yo puedo decir: wow, mis hermanos aman a Cristo, están aquí presentes, ¿verdad? Aman a Dios porque estamos aquí en la iglesia. Pero ahora, Dios, hermanos, a través de esta lección nos quiere llevar un poquito más allá. Por eso la lección se llama una mirada más de cerca. O sea, está bien que lo sepamos, hermanos, gloria a Dios por ello, porque meditar en la ley de Dios ha de ser mi afán, pero también llevarlo al terreno de la práctica, hermanos, en una sola unidad. Amén. Gracias, hermano René. Y ya nos dio espacio para hablar de muchas más cosas. Por eso decíamos al inicio, hermanos, de que toda la escritura es inspirada por Dios. Que no podemos decir de que Moisés se inventó los 603, sino que todo proviene de Dios. Pero como decía nuestro hermano, y es que a esto venía la pregunta, hermanos, cuando no le damos una mirada de cerca a la ley, podemos estar dejando aspectos importantes sin hacer. O podemos estar haciendo cosas que ya no es necesario que las hagamos. Una de esas leyes, hermanos, es, por ejemplo, lo vamos a considerar lo que decía nuestro hermano René, Mateo 22, hermanos. Mateo 22. Mateo 22, vamos a considerar desde el 36. Vamos a leer desde el 34. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque si usted ama
cuánto le ha costado. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar su carrito o cualquier cosa. Y si usted ama a Dios, no va a tener dioses ajenos delante de él. Si usted ama a Dios, no se va a hacer imagen, ni las va a honrar, ni le va a dar honra. Si usted ama a Dios, no va a tomar su nombre en vano. Si usted ama a Dios, se va a acordar del día de reposo para santificarlo. En eso se resume toda la ley. En amar al prójimo como a mí mismo. ¿Me ama yo mismo, hermano? Esperemos, porque si no nos podemos amar a nosotros mismos, no podríamos amar a nadie más. Si no nos amamos a nosotros mismos, hermano René, ¿cómo vamos a amar a otros? ¿Es cierto? Y si no amamos al que vemos, dice Juan, creo que fue, ¿verdad? Juan. ¿Cómo vamos a amar al que no vemos? Es que si algo nos pasa, hermano, en el caso mío, si algo a mí se pasa, hermano, yo lo que pienso es, ya se me dice, es tu doctor, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque no me quiero morir, hermano. Oye, a ver qué hago. Y quitar el hermano está ahí moqueando. Y solo lo miramos. Que se muera de eso. Ahora, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Entonces, pero si nosotros sí pensamos, de estos dos depende toda la ley. Jamás se puede aburrir. 6 para el semejante y 4 para Dios. Esos dos no se pueden, ¿no? Por eso Jesús lo dijo. Esos son 2. Pero no se puede quitar ni uno. 6 para el semejante y 4 para Dios. Y si esos 4 quitamos uno, entonces ya se aplicó toda la cosa, hermano. Ya no vale nada de eso. Con solo uno que nos derivamos toda la ley. Los 10 mandamientos, gracias hermano David. Los 10 mandamientos, hermanos, se conocen como el código moral universal. Porque es la ley de Jehová, hermanos, es eterna. Amén. Pero en los mandamientos de los 603 preceptos, como decía nuestro hermano, habían leyes, hermanos, que ya no están en vigencia. Ya no tienen. Y eso fue lo que Jesús vino a enclavar también cuando dice conforme al rito. Hermano, no hay ni templo donde hacer sacrificio. Entonces, ¿nos es contraria a nosotros? Claro que sí. Hermana Dixie, antes de que se me vaya la idea, y después continuamos. Paz, hermanos. Pues es una bonita lección, hermanos, como todos los sábados, ¿verdad? Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y yo me voy a adelantar un poquito, hermano, en mi comentario es acerca del primer párrafo. Y yo creo que a veces como humanos como digo yo, la palabra envergadamos nosotros, ¿verdad? Nos confundimos nosotros mismos. Pero yo creo que aquí está una manera fácil de entender, hermanos, los mandamientos de Dios. Dios es nuestro creador, ¿verdad? Amén. Nuestro Padre amado. Un claro ejemplo que les puedo dar es cuando usted es padre o madre, en su casa usted pone reglas. ¿Pero por qué pone esas reglas? Porque amamos a nuestros niños, ¿verdad? Amamos a nuestra herencia que Dios nos dio. Hay bebés aquí como hermano Wilson, tiene un bebé, pues yo tengo otro bebé y mis hermanos tienen más, ¿verdad? Ahorita mi hijo está en la etapa de que se cae en cualquier momento, entonces yo tengo que ir detrás de él y verlo y mirarlo y decirle eso no se toca. Y yo sé que por el tiempo, hermano, así es nuestro Padre Celestial. Nos dejó los mandamientos ¿para qué? Para nuestro bien, para que nos vaya bien sobre esta tierra, y eso es lo que más tenemos que tener en claro, no verlos como una carga, sino verlos que por amor a nosotros Dios dejó estos mandamientos. Y quiero que vayan conmigo a leer en Reyes. Aquí está la clave, hermanos. ¿Qué cita, hermano? Primera de Reyes 2:3. Un padre que amaba a su hijo
le dejó esto y le dice que ya eran los últimos días del rey, ¿quién? David. Primera de Reyes 2:3, lean conmigo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué hermoso ese versículo, hermanos. O sea, el rey David, ¿por qué le fue bien a él, hermanos? Falló, sí, pero se humilló y le iba bien. ¿Por qué? Guardaba la ley de Dios. Y ese ejemplo también se lo quiso dar a sus hijos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, hermanos, que si guardamos los mandamientos de Dios, todo nos va a ir bien, porque Él los dejó para nuestro bien. Solamente. De eso, muchas gracias, hermano, muy excelente comentario como todos los demás. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos cómo vemos la ley de Dios. Si la vemos como Él la ve o no. Eso es importante. ¿Es por mi bien que Dios ha puesto estos mandamientos o no? La vida es demasiado corta para andar obedeciendo mandamientos. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. A ustedes los tienen controlados. No pueden hacer nada. No pueden decir nada. Hasta la comida tienen ustedes limitada. Coman. Si es lo único que nos llevamos cuando nos morimos. ¿Ya le han dicho eso a usted, no? Porque no ven la ley de Dios como Dios la ve. En los 10 mandamientos, hermanos, no hay muchas leyes que se cumplen. Porque son morales, hermanos. En los 10 mandamientos no está, por ejemplo, lo que es abominación a Jehová, de que un hombre o una mujer se llegue a una bestia, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos nosotros si no están los 10 mandamientos? Porque sabemos, hermanos, que está bien. Dejemos, si es que en algún momento hemos pensado hacer eso, dejemos de andar cruzando especies de animales, hermano. Tanto perro que hay, una mezcla con otra mezcla, y hermano, eso es contra naturaleza, eso es pecado delante de Dios. El hacer mezcla de especies es pecado. En los 10 mandamientos no está que no debo de acostarme con mi suegra. Pero ¿por qué no lo hago? Porque es una ley moral, hermano. Estaba escrita en la ley de Moisés, pero no quiere decir que por eso ya está bonita. ¿O sí? Puedo acostarme con mi cuñada, con mi suegra, con mi hermana. No, hermano. Pero lo cumplimos, hermanos, porque sabemos que es una ley moral que hay que respetar. Es por nuestro bien, por supuesto que sí. Hay tantas cosas, hermanos. Hay leyes que, como decía nuestro hermano René, pues ya no están en vigencia. Eran leyes, por ejemplo, la del tabernáculo, ¿verdad, hermano René? Solo era en el transcurso que no tenían templo. Después quedó sin vigencia esa ley del tabernáculo. La ley de las guerras también ya no está vigente. Hay muchas cosas. ¿Perdón, hermano? La ley de la circuncisión. Está vigente la ley de la alimentación. La ley de alimentación ya está vigente, ¿verdad? Pero aquí que dice que no, ¿verdad? Pero hermano, es debido a hacer la separación entre la ley de Moisés y la ley de los 10 mandamientos. Exacto. El primer error que cometemos es lo que dice el hermano. Hacer la división y decir, esta está vigente y esta no. Y no debe de ser. Por eso, hermano René, este es un tema que la iglesia debe de manejar muy bien. Porque, ya le decía, hermano, porque cuando no vemos la ley de cerca, se nos va
van a ser importantes. Podemos estar haciendo cosas que no debemos o podemos no estar haciendo cosas que debemos. Ya para finalizar, hermano, 2 minutos le quedan ya, hermano. Algunas cosas que comentar sobre este tema, hermano. Sí. Yo creo que no soy mucho de comentar, pero estoy muy interesado en eso. Yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a un punto, ¿verdad, hermano? De que es una sola ley, la cual dio Dios a la humanidad porque era para bien de nosotros, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, nos pone la ley de la alimentación, pero Él la hizo por amor hacia nosotros, ¿verdad? Porque nos prohíben ciertas cosas, pero no es porque Él no quiera que lo hagamos, sino es porque es para nuestro propio bien. Como decía mi esposa, cuando nosotros ponemos leyes en nuestros hogares es porque queremos que nuestros hijos vayan de bien en bien, ¿verdad? Entonces, estaba viendo también que en Juan 13:34 dice, ¿verdad? Un nuevo mandamiento doy, ¿verdad? Que nos améis unos con otros. Entonces, en realidad, hermanos, es una sola y todo se resume al amor, ¿verdad? Si usted, como decía, si usted ama a Dios, hermano, empieza a guardar todos los mandamientos, todo lo que Dios quiere que sea de bien para usted, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo empezamos nosotros a tener amor hacia su hermano? O amar a su enemigo, como dicen aquí. Primeramente, creo yo, en lo personal, hermano, enamorándonos de Dios, ¿verdad? Ahí tiene que empezar todo, hermano. Porque si usted no se enamora de Dios, hermano, no creo que vaya a poder guardar lo que dice su palabra, ¿no? Y cuando yo me ponía a pensar y platicar con otros hermanos, ¿cómo me puedo enamorar de Dios? Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos enamorado, ¿verdad? Cuando fuimos de jóvenes, de nuestra esposa, de nuestra novia, tal vez ahora. Y decía el ejemplo la otra vez, que cuando usted se enamora de una persona, hermano, usted no vaya a las horas de que termine el día, ponerse la camiseta nueva y ir a la ruta. Y muchas veces, hermano, cuando usted está enamorado, a veces le dicen, pues ya es un poquito tarde, ya vayas. Y usted no se quiere ir de ahí, ¿por qué? Porque usted está enamorado. Así debería ser nuestro amor hacia Dios. Cuando usted se enamora de Dios, entonces empieza a hacer y a seguir las cosas que Dios le ha mandado. Y dejamos de ver eso ya como una ley, sino que ya lo hacemos porque amamos. Y ya venimos a ver cómo es nuestro hermano de ley, ya no solo los 10 mandamientos, sino que hay de los otros, de los pobres, de lo que habla. O sea, empezamos a tenerle amor a Dios. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por su apoyo a todos, hermano. Yo sé que quizás han quedado muchas dudas. Es un tema muy amplio. La diferencia entre las dos leyes, hermano, es un tema muy amplio, y que solo hablar de ello pues requiere por lo menos de 1 o 2 horas. Así que si tienen alguna consulta, podemos sentarnos a hablar ya con más tiempo, hermano. Por el momento el tiempo de la escuela se ha terminado. Pónganse de pie, hermano, vamos a leer reflexiones en esto. Cualquier discusión tocante a la relación entre el antiguo y el nuevo pacto debe tener en cuenta la visión positiva de la ley del Señor en los años. Por la forma en que leemos, interpretamos y aplicamos la ley de Dios, esta aún permanece como una de las más críticas tareas en una iglesia como la nuestra, que tiene como base la Biblia. Todavía así decimos junto a David: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Jehová bendiga su palabra.